Amados, para proseguir con el estudio bíblico de nuestra tarde o esta noche, vamos a leer Primera de Corintios 11, 17 al 34. Es un texto que pues habla acerca de la cena del Señor, porque el tema de esta noche trata precisamente de la cena del Señor. El tema de hoy es la presencia espiritual de Cristo en la Santa Cena y vamos a meditar acerca de esta realidad para nosotros como creyentes. Así que vamos a leer 1 Corintios 11, 17 al 34. Dice el texto bíblico: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hermanos, hemos estado estudiando lo que son las señales de la iglesia cristiana, lo que son las señales verdaderas de la iglesia del Señor, y también hablamos acerca de los medios de gracia que la iglesia está enviada a administrar. En este punto, amados, nos hemos dedicado demasiado al tema de los sacramentos, en el que primeramente abordamos el bautismo en el nombre del Señor. Y en esta ocasión nos toca desarrollar todavía más lo que es el sacramento de la Santa Cena, recordando que hace más o menos 3 semanas, que fue nuestro último estudio, vimos un pequeño adelanto de lo que era la Cena del Señor. Y en ese momento, recordarán ustedes, hablábamos de que la Cena del Señor se basa un poco en esta fiesta de los judíos llamado Pascua, que Jesucristo la va a celebrar, pero que ahora le va a dar un nuevo significado para nosotros como iglesia. En ese momento, o a partir de ese momento, el Señor instituye la mesa que conocemos, o la cena, perdón, que conocemos como la cena del Señor. Y es allí en donde la iglesia se reúne, es allí en donde la iglesia celebra. Y por eso hay mucho lenguaje místico, mucho lenguaje al respecto de la Santa Cena. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros decimos constantemente es que Cristo está presente en la Santa Cena. Desafortunadamente, a veces esto como que no nos queda muy claro de qué manera Cristo está presente en la Santa Cena. Estará presente en los elementos, estará presente en la consagración, estará presente en la mesa, estará presente en la iglesia. ¿Qué significa todo esto? En la sesión anterior, pues vimos que los elementos de esta cena son el pan y el vino. Y ambos siguen siendo esos elementos. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que postula la Iglesia Católica, que se conoce como la transubstanciación, es decir,
la conversión de los elementos a una forma igual prácticamente a Jesucristo. Ellos creen que los elementos, el pan y el vino, se transforman para ser literalmente el cuerpo y la sangre del Señor. Nosotros no creemos así porque la Biblia no nos da demasiados argumentos para pensar en ello. Más bien, los elementos que vemos allí en la mesa, el pan y el vino, son simplemente signos, símbolos, señales para que puedan representar dignamente algo que sucede, vamos a decir, en un terreno muy espiritual. Pero, ¿qué es lo que sucede? La presencia verdadera y real de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a tener esta meditación, pero antes, hermanos, vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a meditar en su palabra. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, pedimos, Señor, tu bendición, tu intervención, tu sabiduría, porque la necesitamos. Ayúdanos, Padre, a ser fieles al mandato de tu palabra. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a lo que dicen las Escrituras. Y, Señor, ayúdanos, pues, para que podamos meditar en todo momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, la primera cosa que tenemos que comenzar a meditar con respecto a esta realidad de la Santa Cena es cómo se da a cabo esta participación. ¿Cómo es que nosotros podemos participar de la Santa Cena? En la siguiente sesión, es decir, dentro de 8 días, vamos a ver cómo debe prepararse el creyente. Pero lo primero que tenemos que adelantar, mis amados, es que la participación de la Santa Cena primeramente consiste en que es por medio de una invitación. Es decir, no hay ninguna persona que acuda voluntariamente a la cena del Señor, porque en primer lugar nosotros no seríamos dignos de entrar en una comunión con Dios, a menos que Dios se nos revele y nos invite a esa comunión. Durante mucho tiempo, hermanos, hemos enfatizado lo mismo con respecto a la salvación, que la salvación no depende del ser humano, la salvación depende al 100% de la obra del Señor Jesucristo. Por eso nosotros acudimos a la mesa del Señor siempre y cuando el Señor sea el que nos haya invitado. El Señor nos invita, por supuesto. Cristo, es el anfitrión de esa mesa. Cuando nosotros vemos la preparación de la cena del Señor, cuando vemos la mesa preparada con los utensilios, las copas, la bandeja del pan, etcétera, decimos que es Cristo realmente el que ha servido este banquete para su iglesia. Y aquí tenemos que ser muy enfáticos, amados, muy, muy enfáticos. Solamente la iglesia puede participar de la cena del Señor. A veces es muy penoso que venga gente nueva a la iglesia un domingo por la mañana, vea la Santa Cena, y a veces estas personas preguntan inocentemente si pueden participar. Tenemos que decir, no puede participar, especialmente si usted no es creyente, si usted no es cristiano, si usted no se congrega en una iglesia, no puede participar. Y hay personas que se ofenden diciendo, ¿cómo? Esto no puede ser posible. ¿Cómo es que se limita la invitación? ¿Es que acaso el Señor limita a la gente? Bueno, amados, tenemos que ser muy enfáticos. La Santa Cena solamente puede ser o podemos participar si y solo si Cristo nos invita, siempre y cuando Cristo nos haya escogido para ser salvos. De lo contrario, no podemos participar. Por eso, mis amados, ninguna persona que no sea creyente, que no sea cristiana, que no pertenezca a una iglesia, puede participar de la cena del Señor. Incluso voy mucho más lejos. No sé si usted sabía que en la Edad Antigua, en la iglesia primitiva, cuando celebraba la Santa Cena, lo hacía con 2 características muy especiales que quizá nos parezcan un poquito groseras. La primera es que le decían a los catecúmenos, es decir, a todos los que no estaban bautizados, que por favor se retiraran. Ni siquiera los catecúmenos podían ser testigos oculares de lo que sucedía en la Santa Cena. Les decían, por favor, retírense.
y los catecúmenos tenían que obedecer y tenían que salir del recinto. Y la segunda característica de la Santa Cena es que se hacía a puerta cerrada. Nadie sabía lo que ocurría. Esto motivó a que había mucha gente que empezó a circular leyendas falsas, por supuesto, de lo que hacía la iglesia estando encerrada. Y de ahí surge, por ejemplo, aquellas viejas historias en las que se decía que la iglesia partía a un hombre o se comía a un bebé llamado Jesús en una mesa que le llamaban del Señor. Por supuesto, nosotros sabemos que esto es una referencia a la Cena del Señor, pero como ocurría a puerta cerrada, pues la gente escuchaba acerca de esta celebración algo extraña, porque, por cierto, la iglesia no estaba, digamos, no le permitía el que lo pudieran hablar abiertamente, y acuérdense que el Nuevo Testamento todavía no estaba circulando en forma. Así es que esto era, vuelvo a repetir, catecúmenos afuera, solo bautizados y con las puertas cerradas. No se permitía la entrada de nadie. Obviamente, con el paso de los tiempos, pues se permitió que la iglesia, por lo menos los catecúmenos, pudieran observar lo que pasaba, pero también hubo un momento en la historia de la iglesia que la gente no cristiana se les pedía que se retirasen. Y esto, por supuesto, se fue relajando con el paso de los siglos. Ahorita es completamente normal ver una Santa Cena en una iglesia. Incluso nosotros hacemos la celebración vía internet, que ahorita vamos a acotar un poquito de eso y responder quizá la pregunta de por qué nosotros sí lo celebramos y hay iglesias que no lo hacen y por qué hay iglesias que critican estas acciones. Vamos a responderlas un poquito más adelante. Pero bien, Cristo es el que hace la institución de la Santa Cena. Y por eso, mis amados, es que en la Santa Cena es, digamos, un rito muy repetitivo en el que se reproducen las mismas palabras que el Señor Jesucristo dijo justo en esa noche. Usted las recuerda seguramente, usted las ha escuchado muchas veces, cada vez que celebramos Cena del Señor en nuestra iglesia, el Divino Salvador, o que cada iglesia celebra esta celebración, esta Santa Cena, dicen las mismas palabras, a veces basándose en los evangelios, especialmente en Mateo, en Lucas o en Marcos, o también algunos prefieren versar en lo que dice el apóstol Pablo. Y vamos a usar por ahora solamente lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, 23 al 24, que ya hemos leído, pero vamos a refrendarlo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. De esta manera, hermanos, no solamente recordamos lo que Cristo dijo originalmente cuando compartió la primera cena con sus apóstoles, sino que también es un mandato que nosotros tenemos que replicar estas palabras cada vez que las celebramos. Y de ahí, hermanos, vamos ahora al meollo del asunto, lo que nos interesa de este estudio, la presencia de Cristo, la presencia real de Cristo en la Santa Cena. La presencia de Cristo es una presencia espiritual. Y bien, cuando hablamos acerca de presencia real, tenemos que ser muy, ¿cómo diríamos? Vamos a aclarar muy bien en qué consiste este concepto, porque algunas personas creen que cuando hablamos de presencia real, la gente piensa o lo relaciona con algo físico. Decimos, bueno, Cristo está realmente aquí, pero ¿dónde? No lo veo, no lo siento. Hay gente que a veces tiene esa sensación de incomodidad porque cree que la presencia de Cristo tiene que sentirse. Hemos escuchado muchas expresiones así, gente que a veces va a una iglesia, llega a la nuestra o que hace comentarios como, híjole, ahora sí sentí la presencia de Dios, con este canto sí se siente que Dios está hablando o claramente sentí al Señor o Dios está aquí porque
lo puedo experimentar. Esas clases de sensaciones no implican necesariamente que sea algo real. Obviamente tampoco quiere decir que la presencia real se limite únicamente a lo corporal o a lo físico. Estas personas que piensan que real quiere decir físico, como si fuese posible la presencia real de Cristo solamente por una presencia física, olvidan que Cristo está en todas partes, porque Cristo comparte, mis amados hermanos, los atributos que tiene el Padre Celestial. Cristo es Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1 que en el principio el Verbo, es decir, Jesucristo, estaba con el Padre. En el principio, mucho antes de la fundación del mundo. La Biblia dice también que Él se despojó de sí mismo, dando a entender que Él era y poseía todos los atributos de Dios, que eran la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, etcétera, etcétera. Y recordemos, amados, algo muy importante. Dios, dice la Biblia, es espíritu. Dios no tiene una corporalidad. Por supuesto que cuando hablamos de Jesucristo, entendemos que Cristo se hizo carne, y esto es muy enfático en las Escrituras. Cristo se hizo carne, vino y habitó entre nosotros, dice el texto en Juan capítulo 1. Él vino y puso su tienda entre nosotros. Pero no significa, mis amados, como algunos creen, que esa era la única manera en la que Cristo podía manifestarse. Porque hay gente que piensa que en el Antiguo Testamento Cristo no existe o Cristo no está. A veces intentan leer el Antiguo Testamento y ven que habla de Jehová o habla de Yahvé, pero no vemos allí a las tres personas de la Trinidad de una forma, digamos, clara, en el que cada personaje o cada persona de la Trinidad se identifique y diga: aquí estoy yo, el Hijo, o aquí estoy yo, el Espíritu Santo, o aquí estoy yo hablando que soy el Padre. La Biblia nos presenta a Dios como uno, pero por supuesto que manifestado en tres personas. Y eso pertenece al apartado de la teología sistemática que hablamos de la Trinidad. Pero Cristo, mis amados, no solamente es corporal, Cristo es espiritual también. Cristo puede estar presente en nuestra vida, recordando las palabras que Él mismo dijo en el último versículo del Evangelio de Mateo. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si este versículo es real, porque Cristo lo dijo, yo estoy con ustedes, o yo estoy con vosotros, lo dice la Reina Valera de esa manera, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no obstante, en Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante, se nos describe cómo Cristo asciende al cielo. ¿Cómo pueden estar estas dos ideas siendo una realidad al mismo tiempo? Cristo asciende, pero está con nosotros. Y esto lo entendemos, amados, porque entendemos que Cristo también es un ser espiritual. Lo que asciende al cielo es su cuerpo, es cierto, pero no significa que Él nos haya dejado huérfanos. Está el Espíritu Santo permeando entre nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos hace también, de alguna forma, sentir o creer en la presencia real, espiritual de Jesucristo. Por eso, amados hermanos, cuando decimos que Cristo está presente en la cena, nos referimos a que Cristo está no en un elemento, no está en algunas palabras, no está en la dación que se le conoce a este acto de repartir el pan. Cristo está en todo el evento. Por eso, ese momento, mis amados, de la Santa Cena es muy solemne. Y la Santa Cena inicia desde que el pastor se coloca frente a la mesa, dando pie y dando protagonismo a esta cena del Señor, señalando los elementos, el pan y el vino. En ocasiones, las charolas de pan, por ejemplo, en nuestra iglesia, las charolas de pan están tapadas. Tenemos unas bandejitas de este tamaño que se tapan con algunas tapitas doradas, así están construidas. Y lo que se hace es destaparlas porque
la iglesia está siendo testigo de la cena del Señor. Y cuando esto sucede, allí empieza el acto. Hay otras iglesias, por ejemplo, de forma un poco más humilde, que ponen un mantelito encima de los elementos. Y cuando el pastor se acerca a la mesa, descubre los elementos y es allí donde inicia la cena del Señor. Y la cena del Señor termina incluso hasta cuando nosotros levantamos generalmente una ofrenda por los necesitados. Entonces, la cena del Señor no consiste en un evento, sino en varios eventos que se van desarrollando en esa pequeña liturgia que abarca aproximadamente unos 10 minutos. Eso dependiendo, por supuesto, del tamaño de la iglesia. A veces en la iglesia Divino Salvador tardamos un poquito más porque tenemos mucha gente que está participando de la cena del Señor. E iniciamos mostrando los elementos, viene la lectura bíblica, viene la oración, viene la consagración de los elementos, viene un himno posiblemente, viene la confesión que nosotros hacemos a través del credo de los apóstoles, viene la repartición, que se le conoce originalmente como la dación, viene la participación, posteriormente viene, si mal no recuerdo, después de la participación viene otra oración, de la oración viene la recolección de las copas, viene la exhortación, porque el pastor exhorta a la iglesia para aclarar en qué consiste o en qué consistió su participación, viene un canto, viene la recolección de ofrendas y diezmos, o la recolección de ofrendas para necesitados, perdón, y después viene la oración con la que clausuramos ese acto. Si usted se da cuenta, en todos los elementos que yo mencioné, hay muchísimo tiempo. Entonces, la cena del Señor, tenemos que aprender que no consiste únicamente en esa pequeña oración, esa partición y repartición de los elementos. Es mucho más allá. Y por eso decimos que Cristo está presente durante toda esa liturgia. Cristo está presente en todo ese evento. Y no solamente en los elementos que son el pan y el vino. A veces hay gente que cree que el pan y el vino es allí donde está Cristo. Incluso en la Iglesia Católica se acostumbra que cuando el sacerdote levanta la hostia o el pan, la iglesia se arrodilla, porque reconoce que en ese momento está Cristo allí, pero nosotros no creemos en eso. El pan, es verdad, sirve como un recordatorio, como un símbolo, como un signo de ese cuerpo quebrantado por nuestros pecados, pero el pan no es Cristo. No es que Cristo esté allí, Cristo ya ha estado durante todo este tiempo. Y es muy importante, mis amados, que esto lo recordemos, porque si no puede prestarse a malas interpretaciones. Ahora bien, hay que aclarar otra cosa muy importante, y es cómo está Cristo presente de una forma real en el cuerpo místico. Esto lo tengo que aclarar muy enfáticamente. Miren, cuando la Biblia habla del cuerpo de Cristo, lo hace de dos maneras. En primer lugar, cuando habla del cuerpo de Cristo, por supuesto se menciona a su cuerpo físico, su carne, sus extremidades, todos los elementos de su cuerpo, su hueso, etc. Nos habla de su carne o de su cuerpo cuando Cristo, por ejemplo, tuvo sed, cuando tuvo cansancio, cuando se durmió, cuando iba a orar, cuando, por ejemplo, en el Getsemaní leemos el relato donde Cristo suda sangre. Todas estas características o todas estas referencias, mejor dicho, nos hablan de las características que Cristo tenía como un hombre corporal, como una persona con cuerpo como tú y como yo. Pero también el Nuevo Testamento, y más específicamente las cartas del apóstol Pablo y por supuesto Pedro también, cuando hablan acerca del cuerpo de Cristo, lo hablan en un sentido espiritual para referirse a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué razón la Escritura habla acerca del cuerpo de Cristo? Bien, y aquí tenemos que ser muy místicos y muy profundos. Si hablamos del cuerpo solamente, por ejemplo, hablamos del cuerpo de Cristo, su carne, su sangre, todo eso,
Piense por algún momento cuando Cristo muere en la cruz y cuando Cristo es depositado en la tumba. Una pregunta capciosa sería, ¿dónde está Cristo? ¿Está allí o está su cuerpo? Nosotros podríamos caer en la trampa de decir, bueno, ahí no está Cristo. Bueno, quizás sí, pero allí está su cuerpo. Pero si Cristo está vivo, entendemos que el cuerpo y el espíritu están juntos. No se puede separar el cuerpo de Cristo sin hablar de la presencia de Cristo. No podemos hablar de que la iglesia es el cuerpo de Cristo si no hablamos de que Cristo está presente en ese cuerpo que dice representarlo. Por ejemplo, hablemos de nuestra iglesia o de las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas son el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted eso? Y la respuesta es muy sencilla. Son el cuerpo de Cristo porque Cristo literalmente está allí, habitando en medio de esas personas. Así es, esas personas que parecen imperfectas o que son imperfectas, esas personas que en algunas ocasiones tienen enemistades, que en algunas ocasiones están luchando con tentaciones, Cristo está allí. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando 2 o 3 estén congregados en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Y eso significa estoy presente. Ejerzo mi presencia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no porque Él diga que sea el cuerpo de Cristo, porque cualquier asociación, cualquier grupo de seres humanos puede decirse lo que quiera, pero es cuerpo de Cristo en cuanto que Cristo está allí. Por lo tanto, hermanos, cualquier otro grupo formado fuera de esta convocatoria, fuera de que Cristo los aglutine, que Cristo los haya redimido y que Cristo esté allí en medio de ellos, no tiene o no puede llamarse el cuerpo del Señor, porque no tiene Cristo allí. Piense en cualquier grupo de gente, un sindicato, un equipo de fútbol, de básquetbol, de cualquier deporte, un grupo de amigos, un grupo de debate, un grupo que se reúne para comer, para debatir. No está Cristo allí. Pero cuando Cristo nos convoca y lo hace cada domingo, y por eso nosotros acudimos todos al mismo tiempo, de diferentes lugares, y acudimos, Cristo está presencialmente allí. Obviamente, mis amados, de forma espiritual. Hace más o menos 10 años, un predicador, tengo que decir un poquito charlatán, Benny Hinn, decía que Cristo se le había manifestado y le había dicho lo siguiente, dice, yo voy a estar en uno de tus cultos de manera presencial. Y él lo dijo así, dice, esperen porque Cristo se va a manifestar en uno de los cultos que tenemos allí. Y eso, por supuesto, es una blasfemia enorme. Primero porque Cristo ya estaba presente allí, si es que este predicador realmente era bíblico. Y si no, evidentemente Cristo no va a estar por mucho que una persona se ufane o por mucho que una persona diga que Cristo está literalmente allí. Cristo está espiritualmente. Y por esa razón la iglesia, mis amados, cuando se reúne en un mismo espíritu, en un mismo corazón, es porque Cristo está allí. Esto responde un poco a lo que algunas personas intentan criticar a nuestra iglesia o a la iglesia del por qué nosotros celebramos cena y mientras otras personas no la celebran. Respetamos, por supuesto, los puntos de vista, respetamos la libertad que tienen para no hacer la cena del Señor, pero nosotros nos basamos precisamente en este principio. El principio es que Cristo, cuando está presente en la iglesia, no está presente de forma corporal, sino de forma espiritual. Y la iglesia es posible, mis amados hermanos, es posible que la iglesia pueda reunirse también de la misma manera. Es decir, no necesitamos congregarnos presencialmente
No necesitamos congregarnos presencialmente para que así nos convirtamos en iglesia. Nosotros somos iglesia por cuanto sabemos que hay un horario en el que todos nos reunimos y estamos a lo mejor por medios digitales, pero sabemos que a esa hora hay otros hermanos que están mirando la misma sintonía. Hay hermanos que están mirando la misma predicación, escuchando la misma palabra y nuestros corazones están conectados. Eso es iglesia, mis amados. Así es como estamos siendo iglesia. Porque entonces, hermanos, tendríamos que decir que la iglesia está cerrada y que no hay iglesia durante esta época de pandemia porque no nos hemos reunido, ¿verdad? Y no obstante, hermanos, yo no he escuchado hasta este momento que haya una iglesia, una congregación que diga, hermanos, pues como no nos vamos a reunir, pues no tiene caso que nos congreguemos ni siquiera digitalmente. Lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que la palabra del Señor, porque creemos que el amor que Cristo que nos une, trasciende las barreras y las fronteras, incluso las fronteras físicas. Por eso cuando nosotros celebramos Santa Cena recomendamos lo mismo. La Santa Cena se debe celebrar en el momento mismo en el que lo estamos haciendo en vivo. Si usted lo ve en forma de grabación, eso ya no es funcional. Ya no está participando con otros. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted está viendo la transmisión en forma de grabación de nuestra iglesia y lo está viendo a las 8 de la noche, donde a lo mejor uno o dos hermanos más lo están viendo, pero no toda la iglesia. La iglesia tiene que estar junta, unida, reunida en un mismo espíritu. Por esa razón, hermanos, nosotros celebramos la cena del Señor. Y la cena del Señor, por eso le hablamos también o la llamamos como la comunión. Usted ha escuchado esa palabra, ¿verdad? A veces cuando hablamos de la Santa Cena decimos vamos a tomar la comunión. ¿Comunión con qué? ¿Comunión con quién? Bien, aquí nos va a sorprender muchísimo la enseñanza bíblica porque la Santa Cena o la comunión no solamente es practicar intensamente una comunidad o una comunión con Cristo. No se limita allí, sino que la participación de la Santa Cena se va a limitar a la iglesia y solamente a la iglesia y por supuesto al Señor. En otras palabras, hermanos, cuando Pablo enseña la Santa Cena, él nos enseña que el estar en comunión no solamente tiene que ser con Dios, sino también con la iglesia. Porque si estoy en comunión armoniosa con la iglesia, estoy en comunión armoniosa con Dios. Y si estoy en comunión armoniosa con Dios, estoy en comunión armoniosa con la iglesia. Porque el cuerpo y la presencia de Cristo no se pueden separar. No podemos decir, hermanos, que yo solamente estoy bien con Cristo, pero no bien con su cuerpo. Sería ilógico. Hay personas que así piensan. Mientras que yo esté bien con el Señor, pues aunque esté mal con la iglesia o cuando esté mal con los demás, pues no importa, viene a segundo término. Y no es así. Es interesante que cuando Cristo dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, dice que el segundo es semejante. Y esta palabra de semejante es muy interesante porque nos remite a Génesis capítulo 1, en donde dice el Señor, haré al hombre conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza. En otras palabras, el mandamiento de amar a Dios y el mandamiento de amar al prójimo no es que estén desiguales. Cristo los pone en una misma tesitura. Y esto se aplica a la iglesia. Yo no puedo, hermanos amados, participar de la cena del Señor si yo tengo problemas con mi iglesia, si yo tengo enemistades con mi iglesia, si yo tengo rencillas con hermanos de la iglesia. Eso no puede proceder así, no estaríamos obrando bien. Usted tiene que estar en amor y en armonía con Dios, pero también en amor y en armonía con la iglesia, porque de lo contrario usted estaría pecando contra el Señor. Porque vuelvo a repetir, usted estaría prefiriendo la presencia al cuerpo y los dos son lo mismo y los dos de hecho son necesarios.
Pablo hace una exhortación a los corintios y quisiera poder leer esta parte. Primera de Corintios 11, 20 al 22 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Fíjense muy bien, los corintios estaban celebrando lo que ellos pensaban era una cena del Señor. Pero en algún momento los corintios se habían desviado. Y lo que hacían los corintios en muchas ocasiones era hacer banquetes muy grandes, muy suntuosos, de mucha esplendidez, en donde abundaba el vino, por cierto, pero era como estas costumbres de algunas iglesias que tenemos ha tenido usted esa comida de traje, yo traje esto, yo traje el otro, yo comparto. Yo traje chiles en nogada. El hermano Damián trajo chilaquiles. La hermana Rosa trajo pollo en mole. La familia Gutiérrez trajo hot dogs. Y la idea es compartimos de todo. Y usted tiene en un plato su pechuga de mole y un hot dog y tostadas. Y así se disfruta. Bien, esa era la idea de la iglesia de Corinto, pero llegaba un momento en el que estas comidas se convertían en algo muy exclusivo, en el que los hermanos más pobres los despreciaban y les decían, bueno, tú no trajiste nada, pues vete para allá, ¿no? Y por eso dice el apóstol Pablo, cuando se reúnen no comen la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre, los pobres, dice, y otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo es muy enérgico en este aspecto de la cena del Señor, porque hay una división de la iglesia allí. No pueden o no podemos, hermanos, presumir de tener una buena cena con el Señor, una comunión con Cristo, si no tenemos una comunión con la iglesia. Por eso, amados, lo importante de la Santa Cena no es recibir únicamente los elementos del pan y el vino. Eso no es lo más importante. Puede parecer un poco escandaloso estas palabras, porque hay muchas personas que le toman demasiada atención a eso. Es que si no tomo el pan y el vino no estoy siendo bendecido. No, hermano, eso no es la causa principal. Porque eso tiene un simbolismo y el simbolismo es esta comunión verdadera con Cristo, pero también con la iglesia. Porque todos, hermanos, participamos de esto. Si Cristo está presente en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia, está presente en la Santa Cena. Vuelvo a recordar, la Santa Cena dura desde que el pastor descubre los elementos hasta que prácticamente recogemos la ofrenda para misericordia. ¿Y por qué hacemos la ofrenda de misericordia? Hay personas que a veces hacen esta pregunta. ¿Por qué en la Santa Cena se recoge la ofrenda de misericordia? Por esto mismo. Porque celebramos que somos iglesia, porque celebramos la comunión entre nosotros y porque en esa comunión nos acordamos de los que más lo necesitan, nos acordamos de los pobres, nos acordamos de aquellos hermanos de nuestra comunidad que tienen una necesidad especial. Por eso, amados, en algunas ocasiones tengo que comentar a los diáconos que ese dinero que se recoge es sagrado y no se toca porque es para los miembros de la iglesia. No podemos hacer una obra de misericordia a gente fuera de la iglesia porque esa ofrenda está destinada específicamente para los necesitados de la iglesia. Suena un poquito legalista, pero amados, ese es el sentido de la cena del Señor, ese es el sentido de la comunión del cuerpo de Cristo. Y finalmente, hermanos, pues Cristo es el que preside la Santa Cena. Recordemos que nosotros venimos a la cena por invitación, no porque uno crea que es importante o porque uno crea que es especial. Nosotros acudimos porque aceptamos la invitación de Cristo. Pero aceptar la invitación de Cristo, mis amados, también implica aceptar un compromiso que Cristo quiere que hagamos con Él. La Santa Cena es más que una celebración para decir que estoy bien con Dios y con mi prójimo.
Es un compromiso. Esa es la razón por la cual al final de la participación el pastor da una exhortación. Y en muchas ocasiones la exhortación es más o menos como esta. Se les dice a los hermanos, hermanos, recuerden que a ustedes en estos momentos, delante de todos los demás, acaban de comprometerse con Cristo, porque siguen confesando que Cristo murió por sus pecados, porque siguen declarando que Cristo es el Señor de sus vidas. Así que lo que nos corresponde es actuar y vivir en consecuencia. Por eso la Santa Cena también es un compromiso. Los que aceptamos la invitación de Cristo es que hemos aceptado este regalo de su sangre, de su muerte en la cruz. En la cena recordamos este acto de Cristo por amor a nosotros. Y Jesús, mis amados, al presidir y repartir los elementos, lo hace a través de sus oficiales. Otra vez, mis amados, recordemos, Cristo está presente en esa actividad, en ese evento. Entonces es lógico suponer que es Cristo el que también dirige todo. Y elige a los oficiales de la iglesia, y ya hemos estudiado en qué consiste esta doctrina de los oficiales. Entonces, ellos son los únicos, vamos a decir, capacitados por Cristo para que se puedan repartir los elementos. Esta es la razón por la cual a veces tenemos que ser muy enfáticos en cuanto a no solamente quién puede participar, sino quién puede auxiliar para repartir los elementos. El presidir y repartir es un privilegio que solamente Cristo tiene y que nadie puede servirse a sí mismo. Esta es la razón por la cual también, hermanos, a veces hay iglesias en las que hay algunas innovaciones, digamos, hay pastores, yo no digo con malas intenciones, pero con buenas intenciones de que quizás se respire esto de la comunidad, de que dicen, hermanos, pues acérquense a la mesa y tomen su pan y tomen su copa de vino. Pero realmente el ritual correcto es que uno tiene que esperar a que se lo proporcione. Los oficiales tienen que repartirlo entre la iglesia. No es posible que nosotros tomemos, porque recuerde quién fue la persona que metió mano en el plato del Señor. ¿Se acuerda usted quién fue la persona? ¿Quién fue? Allá mi esposa respondió, Judas, es cierto. Judas fue el que mete la mano así como si fuera su plato. Y bueno, hermanos, obviamente todo lo que nosotros hacemos a veces en la mesa del Señor tiene su significado. Siempre hay un porqué de las cosas. Las cosas no se hacen a la casualidad o a la ligera. Siempre hay un orden y lo hacemos para la gloria del Señor. Y por supuesto, hermanos, pues ¿quién más que Jesús bendice personalmente la cena del Señor? Jesús bendice la Santa Cena, pero lo hace de muchas maneras. Primero, estando con nosotros durante toda la Santa Cena. No que Cristo no esté allí, repito. Cristo está cuando la iglesia se reúne. Cuando la iglesia empieza a congregarse, es una cita que tenemos con el Señor y creemos que Cristo ya está allí, porque nos congregamos con el objetivo de alabarle, de glorificarle, de bendecirle, de aprender de Él, de querer agradarle. Esa es la razón por la que nos reunimos todos los domingos a las 9, a las 12, a las 6 de la tarde cuando teníamos cultos presenciales. Ahora lo hacemos a las 12 del día a través de las plataformas YouTube y Facebook. Y lo hacemos, hermanos, de forma puntual. Yo les invito a que sean lo más puntual posible. Hay hermanos que a veces se conectan a las 12:30, 12:40. Hermanos, hay que corregir esto porque obviamente también esto lo tenemos que hacer con seriedad. Y invocamos al Señor, Señor está presente, pero no porque el Señor no esté presente, sino que es una forma de expresar nuestro deseo de que Dios está allí, aunque de hecho Él ya lo está. Así, cuando nosotros ya desarrollamos el culto, Dios ya nos está bendiciendo y por supuesto hace una bendición todavía más especial. Hablamos de una bendición especial cuando participamos del pan y del vino, porque a Él le agrada que recordemos sus promesas. A Él le agrada que recordemos lo que Él nos ordenó, que nosotros obedezcamos a su palabra. Por eso Cristo está especialmente de nosotros de manera especial durante
la Santa Cena. Hermano, ¿qué le parece, mis amados? ¿Qué le parece esta enseñanza? ¿No cree que es algo hermoso para que nosotros nos motivemos no solamente a participar de la Cena del Señor, sino también para que podamos de esta manera corregir algunas malas prácticas, para que nos preparemos?